Mamá, privacidad, por favor. Bienvenidos a CF en Internet. Les saluda el pastor José Alonso. Yo hago parte del equipo de enseñanza y predicación de Christ Fellowship en español. Así que hoy quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5. Y vamos a iniciar leyendo la primera parte del versículo que dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Que el Señor bendiga su santa palabra. Yo quiero iniciar hablando de la nueva serie que estamos iniciando hoy. Hemos venido estudiando la carta de los Colosenses ya por varios meses, pero hoy iniciamos una nueva serie titulada Eliminando mi selfie. Y ese es precisamente el mismo nombre de este mensaje, Eliminando mi selfie. Y yo sé que todos ustedes son expertos tomando selfies, pero de pronto algunos no sabían que la palabra selfie viene del sustantivo en inglés self, que significa yo, pero no en el sentido de pronombre, sino en el sentido de describir a ese ser interior de una persona, ese ser esencial que lo diferencia de cualquier otra persona. Así que selfie es como el diminutivo y hace referencia a un autorretrato, a una autofoto. Es como si básicamente tomamos un celular o una cámara y nos tomamos un retrato. Eso es en esencia un selfie. Y a todos nos encanta capturar esos momentos especiales en lugares especiales con personas especiales. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo fue, en dónde y con quién su primer selfie? Bueno, mientras piensan en la respuesta para esta pregunta, yo les quiero compartir cuándo y con quién y en dónde fue mi primer selfie. Bueno, fue en 1995. Ahora ustedes dirán, pero si el celular con cámara salió en el año 2000, ¿cómo se pudo haber tomado un selfie en el año 1995? Bueno, pues yo usé una de esas cámaras antiguas que tenían un rollito y tocaba poner el rollito y mover allí ese engranaje dentro de la cámara, y me tomé este selfie con mi esposa cuando teníamos 17 años y éramos solamente novios. En ese selfie ustedes ven a mano izquierda el estado de Nueva Jersey, a mano derecha el estado de Nueva York, y allí el río que se nota es el río Hudson. Estamos parados sobre el puente George Washington porque un año antes nos habíamos graduado de la secundaria. Ella vino a los Estados Unidos a vivir con sus padres. Yo vine con mi mamá y ese día nos encontramos y nos fuimos a pasear a Manhattan y caminamos por el puente y nos tomamos ese selfie. Pero ustedes dirán, ustedes que son expertos, ¿no? Dirán, pero ese selfie está mal tomado, está todo borroso. Pastor, tu esposa tiene el pelo en la cara, a ti no se te ven los ojos, es un selfie como de mala calidad. Bueno, quiero comentarles que en ese tiempo teníamos esa gran desventaja que con esa cámara no podíamos ver el selfie sino hasta 5 días después, más o menos. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿5 días después? Y yo sé que muchos de ustedes estarán alarmados porque ¿cómo se puede uno esperar 5 días para ver su selfie? Bueno, resulta que, como les comenté, tocaba meter ese rollito en la cámara, darle vueltas con el engranaje, esperar a que uno tomara todas las fotos para la cual tenía capacidad el rollo. A veces eran 24, a veces 31 fotos. Cuando se acababa de tomar todas las fotos, entonces tocaba llevar ese rollo a la tienda fotográfica y tocaba esperar un par de días para que revelaran el rollo, imprimieran las fotos y uno pudiera ver el selfie. Obviamente, cuando uno veía el selfie ya era demasiado tarde porque ya pasaron días, el momento ya se fue, el lugar y todo lo que adorna este selfie, pues ya es cuestión del pasado. Ahora, hoy tenemos una ventaja muy grande. Y la ventaja es que hoy podemos ver el selfie de manera inmediata. Hoy podemos ver el selfie inmediatamente porque tenemos las pantallitas.
Y esto es una gran ventaja para personas como yo, que tengo esposa, 2 hijas y mamá. Ahora imagínense mi vida, nos tomamos el selfie y todas quieren ver a ver si quedaron bien. A una generalmente no le gusta y cuando le gusta a la otra no le gusta a la otra. Entonces nos toca tomar muchísimos selfies y entonces se ha convertido en una práctica habitual para nosotros eliminar el selfie, porque con la llegada de las redes sociales, obviamente queremos presentar nuestro mejor yo. Eso está innato en nosotros, ¿no? Queremos presentar nuestro mejor yo, pero de las 15 o 20 selfies que tomamos, solo escogemos una, solo escogemos la mejor para poderla presentar en todas las redes sociales y compartir ese momento especial con esas personas especiales en esos lugares bellos y especiales que Dios nos permite estar. Así que el borrar los selfies se ha convertido en una práctica habitual. Eliminar, 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 eliminar. Todo esto es una ilustración de la realidad espiritual en nuestras vidas. Porque así como nos toca eliminar, 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 esos selfies que no nos gustan, porque ¿cuántos de ustedes quieren mostrar su peor cara? ¿A cuántos les gusta mostrar el peor ángulo? ¿A cuántas damas les gusta mostrar una foto con el maquillaje corrido o el pelo despelucado, recién levantadas? Casi a ninguna. Bueno, de la misma manera, todos nosotros deseamos mostrar nuestro mejor selfie. Y eso es precisamente lo que nos sucede. Pero imaginémonos que tenemos una cámara que puede tomar un selfie, pero no de nuestro exterior, sino de nuestro ser interior. ¿Cómo sería esa foto de tu yo interior? Ahora, quiero mostrarles una foto, un selfie interior. ¿Sería tu foto algo como esto? ¿Sería tu selfie interior algo así? ¿Reflejaría tu selfie un yo iracundo? ¿Un yo impaciente? ¿Un yo egocentrista? ¿Un yo lleno de odio, de amargura, de envidia y de todo lo que te puedas imaginar? ¿Estará ese selfie reflejando ese ser interior que de pronto odia a otros por su color de piel? ¿De pronto un yo racista? Esto es precisamente lo que les estaba diciendo, que a nivel espiritual debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos eliminar nuestro selfie. Ahora, cuando les hable de selfie, quiero que entiendan que voy a hablarles de ese yo guiado por la naturaleza pecaminosa. Quiero que entiendan que voy a hablarles del yo que está guiado por el pecado, ese yo natural. Quiero invitarlos a que tomen notas porque les voy a dar un par de puntos a la luz del texto de hoy. Y primero quiero compartir con ustedes la idea principal. Así que tomen notas, saquen su celular, su tableta, su portátil, lápiz, papel, lo que ustedes necesiten para tomar notas para escribir estos puntos esenciales. Muy bien. La idea principal que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Si yo no elimino el pecado en mi vida, Él me eliminará a mí. Si yo no elimino el pecado en mi vida, Él me eliminará a mí. Y quiero compartir el primer punto que se encuentra en el texto de hoy. Y el primer punto es, debo eliminar mi selfie. Y para eso nos vamos a remitir a la palabra de Dios en el versículo que iniciamos, que es Colosenses 3:5. Dice, así que hagan morir. Hagan morir. Aquí, esta palabra que tenemos en español como dos, hagan morir, en realidad en el original, que es griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, en griego resulta que es un verbo que es necroo. Ahora, necroo nos suena a varias palabras en español. Bueno, de esa raíz es de donde vienen palabras como necropsia, que es básicamente una autopsia, o sea, el estudio de un muerto. O necrosis, cuando mueren las células o los tejidos. De hecho, este verbo necro, hay otra forma del verbo es necrosis,
que es exactamente la misma palabra en español, pero con diferente acento. Así que cuando la palabra de Dios utiliza este verbo necro, la forma que está aquí es necrósate, necrósate. Básicamente está en modo imperativo, o sea, es un mandamiento y nos está diciendo la palabra de Dios, haz morir. Es un mandato de Dios, es una responsabilidad, es algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que matar mi yo tengo que eliminar, yo tengo que hacer morir. Y si seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer morir. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Ahora, cuando mortificamos el pecado, estamos buscando matar a todo lo que nos inclina, nos seduce, nos impulsa a la maldad y se rebela, se opone y lucha en contra de Dios. Ahora, nosotros hemos escuchado muchas veces que como cristianos debemos enfocarnos en los demás, pero la realidad es que en cuanto se trata de pecado, no debemos enfocarnos en los demás. Debemos enfocarnos en nosotros mismos. Claro, debemos enfocarnos en los demás en cuanto a servicio, amor, misericordia, perdón. Pero en cuanto se trata de pecado, debemos enfocarnos en el yo. Debemos enfocarnos en nuestro propio ser pecaminoso, guiado por esa naturaleza llena de maldad. No debemos enfocarnos en el pecado del otro. Imagínense la diferencia que haría este principio en un matrimonio. Si cada uno de nosotros, en lugar de estarnos enfocando en el pecado de nuestra pareja, nos enfocamos en nuestro propio pecado y empezamos a trabajar para darle muerte, para mortificar el yo, para mortificar el selfie, ese yo interior, ese ser esencial. Imagínense que en lugar de la pareja estar intentando arreglar al otro, intentando corregir al otro, intentando hacer morir el pecado en la vida del otro, si nos enfocamos en nuestro propio pecado y cada uno trabaja en sí mismo, eso haría una diferencia dramática en la vida de las personas. Y el versículo nos dice que obviamente debemos eliminar el yo. ¿Por qué? Dice aquí, porque son cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. O sea, el pecado está dentro de nosotros y nos hace muchísimo daño. Me encantan las palabras del pastor Ravi Zachariah, un gran hombre de Dios, conferencista, apologeta, que tuve el privilegio de conocer hace unos meses y tristemente falleció recientemente. Él dio unas palabras profundas que nos ilustran el por qué nosotros debemos eliminar el pecado de nuestra vida. Y él dijo lo siguiente: el pecado te llevará más lejos de donde quieres ir. El pecado te retendrá por más tiempo de lo que te quieres quedar y te costará más de lo que quieres pagar. Estas son razones por las cuales necesitamos nosotros eliminar el pecado. Miren el versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. El problema está dentro de nosotros. A veces pensamos que el enemigo principal nuestro es el diablo. A veces pensamos que el enemigo principal nuestro es la sociedad. A veces pensamos que el enemigo principal de nuestra vida es esta filosofía pecaminosa que mueve el mundo de hoy. Pero en realidad, nuestro peor enemigo es el yo. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Es como el título de esa película de esa señora que vivía como con un asesino, que se titulaba Durmiendo con el enemigo. Bueno, eso es precisamente lo que nos sucede. Nosotros vivimos, dormimos, nos levantamos, comemos, vamos a la iglesia. Estamos con la pareja, con el enemigo adentro. Y es por eso que tenemos que eliminar este yo, este selfie, este ser interior pecaminoso. Este es el que tenemos que eliminar y ese es precisamente el mandamiento. Bien, entonces ya sabemos lo que debemos hacer. Ahora la pregunta que surge es ¿cómo debemos hacerlo? Pero antes quiero recordarles la idea principal de este mensaje, que es: si no elimino el pecado en mi vida, Él me eliminará a mí.
Así que hablamos de que debemos de eliminar el selfie y ahora hablaremos, punto número 2, cómo eliminar mi selfie. Muy bien, ahora borrar un selfie es muy sencillo, ¿cierto? Sin embargo, nosotros nos acostumbramos a nuestros propios teléfonos, a nuestros propios dispositivos. Pero ¿qué sucede cuando alguien nos da otro dispositivo para tomar una foto? Y no lo conocemos, de pronto tiene un sistema operativo diferente al de nuestro teléfono. Bueno, en ese momento nosotros como que decimos, bueno, pues esto es fácil, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo borrar. Es haciendo así para arriba, para el lado, oprimiendo qué botón, no me salen los botones. Y eso nos pasa con frecuencia cuando tenemos un celular o dispositivo con otro sistema operativo. Bueno, lo mismo nos pasa a nivel espiritual. Puede que sea sencillo el proceso, pero si no sabemos cómo hacerlo, pues no lo vamos a poder hacer jamás. Entonces les voy a dar 3 pasos cruciales para que ustedes puedan eliminar ese yo pecaminoso, ese yo iracundo, ese yo egocentrista, ese yo lleno de ira, de falta de perdón, ese yo lleno de lujuria, ese yo mentiroso, ese yo ladrón, ese yo borracho, ese ser que me invita constantemente a pecar. Así que aquí vienen 3 claves muy importantes de cómo nosotros podemos vencer y eliminar el yo. Así que el primer punto es, debo obtener vida nueva en Jesús. Así que ese va a ser el A. Debo obtener vida nueva en Jesús. Y para eso necesitamos entender que el versículo 5 inicia diciendo así que, ¿cierto? O sea, así que es una conjunción de categoría ilativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que viene después de la conjunción es la consecuencia de lo que se dijo anteriormente. Para eso necesitamos ver qué fue lo que dijo Pablo anteriormente para que la consecuencia sea que nosotros quedamos con la responsabilidad de eliminar el selfie. Necesitamos nosotros ahora dar muerte, hacer morir, mortificar ese ser interior. Dice el versículo 1, allí en el mismo capítulo 3, recordemos que hace 2 fines de semana el pastor José Peña nos enseñó acerca de estos primeros 4 versículos del capítulo 3. Y él nos habló de que todo aquel que había tenido una experiencia con Cristo, un encuentro con Cristo, tenía que poner sus ojos en las cosas de arriba. Así que si no han visto ese excelente sermón, los invito a que lo busquen en cfmiami.es. Dice el el capítulo 3, versículo 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Ahora vamos al versículo 3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! Estos son unos versículos muy poderosos. Porque nos dice que si nosotros hemos resucitado con Cristo, ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando tú reconoces que Jesús murió por ti en la cruz, que la situación no es de una religión. Recordemos que a los colosenses se les ofrecieron varias cosas. Tú puedes vencer el pecado y tener vida eterna, de repente con sabiduría humana, con misticismo, latigando tu cuerpo, haciendo grandes ayunos, haciendo sacrificios personales, haciendo cosas externas. Y eso lo hablamos. Y recuerden el mensaje que di hace como 3 semanas acerca del tigre. Que si no cambiábamos nuestra naturaleza, el tigre, o sea, la naturaleza pecaminosa, nos iba a atacar y nos iba a destruir. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución es que entreguemos nuestra vida a Jesús. La solución es que entreguemos todo nuestro ser a Jesús, que nos identifiquemos con su muerte en la cruz y que le digamos, Señor, yo quiero morir a mi vida de pecado, así como tú moriste por mis pecados. Me identifico con tu resurrección, creo que resucitaste de entre los muertos. Y en ese momento, cuando creemos en Jesús, sucede un milagro. Se nos da una nueva naturaleza. Entonces sucede un intercambio maravilloso, porque ahora no solamente tenemos este yo pecador, sino que adicionalmente se nos es dada una nueva naturaleza creada según Dios en Cristo Jesús. O sea que ahora ya no tenemos solamente esta naturaleza, sino que ahora si tomamos un selfie del ser interior, ahora quien se debe ver aquí es Jesús.
Jesús es quien se debe ver en nuestro ser interior. Porque si hemos recibido una nueva naturaleza, entonces ahora Jesús va a empezar a transformarnos de adentro hacia afuera. Y este ser interior, ese selfie interior, tiene que reflejar a Cristo. Porque vamos a ir ahora con el poder de Cristo a hacer morir al yo pecador. Entonces ahora Jesús está en nuestra vida y poco a poco Jesús empieza a transpirarse, a reflejarse, a demostrarse en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer negocios, en nuestra manera de tratar a nuestra pareja, en nuestra manera de relacionarnos con nuestros hijos, en la manera en que vivimos nuestra vida diaria. Así que miren lo que dice Gálatas 2:20. Me encanta este versículo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. O sea, este personaje aquí ya no es el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo físico, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora mi vida es vivida en Cristo y ya no vivo yo. O sea, aquí eliminar. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, eliminar, y ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo físico lo vivo por fe. Lo vivo basado en la confianza que he depositado en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora recordemos la idea principal de este mensaje. Si no elimino el pecado en mi vida, Él me eliminará a mí. Muy bien, nos encontramos en el punto 2 de cómo eliminar el selfie, ¿no? Y hemos hablado que debo obtener vida nueva en Jesús. Ahora, el punto número 2 es, debo eliminar mi selfie en el poder del Espíritu de Dios. Para que tomen nota, debo eliminar mi selfie en el poder del Espíritu de Dios. Y para eso vamos a leer Romanos 8:7, que dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Escuchen esto, la mente que está guiada por la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, porque a Dios no le agrada esta actitud. Porque no se sujeta a la ley de Dios, o sea, no quiere. Y dice, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, aun si quisiera mi naturaleza pecaminosa someterse a la ley de Dios, tampoco puede. Porque en sí misma no puede hacerlo. Necesitamos esa nueva naturaleza. Necesitamos ahora esa vida nueva. Por eso el primer paso es que entregues tu vida a Jesús. Y al final, en unos pocos minutos, te voy a guiar para que entregues tu vida a Cristo y tengas ahora el poder para vivir una vida nueva. Y miren lo que dice el versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Simplemente no pueden. Ahora vamos al versículo 13 del capítulo 8 de Romanos. Porque si ustedes viven conforme a la carne, o sea, si ustedes viven conforme a este personaje, si yo decido vivir, si José decide vivir conforme al José pecaminoso, conforme al José natural, conforme al José terrenal, lleno de odio, lleno de orgullo, lleno de egoísmo, si yo decido vivir de esta manera, dice aquí, habrán de morir. O sea, que no tendré vida eterna, que tendré condenación eterna si decido solo vivir así. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Aquí se nos da la herramienta. Si por el Espíritu, la herramienta es el medio, la herramienta es el instrumento, la herramienta que nos va a permitir eliminar este selfie desagradable, este selfie que Dios aborrece, este selfie que ofende a Dios con su pecado. Entonces el instrumento, el medio, el ejecutor de mi selfie, el ejecutor de mi yo, de mi ser interior, es el Espíritu de Dios. Porque ahora, cuando yo creo en Cristo,
se me da un regalo increíble que es el Espíritu de Dios. Ahora, la responsabilidad es mía. Yo debo hacer morir, pero se me da la herramienta que es el Espíritu de Dios. Hay una conexión directa entre hacer morir y el Espíritu de Dios. Miren lo que dice Efesios 1:13. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? No entiendo. ¿Cómo obtener el Espíritu de Dios? Estoy un poco confundido. Dice Efesios 1:13. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, o sea, ustedes que están escuchando en este momento, están escuchando el mensaje de verdad y luego lo define. El evangelio de su salvación. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por tus pecados, que resucitó al tercer día para darte vida eterna. Ese es el evangelio. Se me está revelando aquí el yo. Y dice, y habiendo creído, o sea, escuchas el mensaje, pero ahora tienes que creer en él. Yo te lo estoy presentando, pero ahora tú tienes que creer en este mensaje. Y habiendo creído en él, dice acá, fueron sellados. O sea, en ese momento hay una transacción en donde Dios sella tu vida. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que en el momento en que tú crees en Jesús, tú recibes el Espíritu de Dios. La presencia de Dios viene a habitar en tu ser. Te es dada una nueva naturaleza y ahora tienes el poder para vivir una vida nueva en Jesús. ¿No es esto maravilloso? Estas son las buenas noticias del Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Esto es lo que Dios tiene reservado para ti. Dios quiere que tú elimines esto y que ahora empieces a vivir una vida nueva y el que se vea en tu vida sea Jesús. Ahora recordemos la idea principal: si no elimino el pecado en mi vida, Él me eliminará a mí. Así que hemos hablado de la estrategia de cómo eliminar el selfie. Dijimos que debo obtener vida nueva en Jesús. Debes rendir tu vida a Jesús. Segundo, debo eliminar el selfie en el poder del Espíritu. Y tercero y último, debo eliminar mi selfie obedeciendo la Biblia. Entonces, debes entregarte a Jesús. Recibes el medio, el poder, la capacidad, la presencia de Dios en tu vida para poder vencer, eliminar ese selfie y que sea Jesús el que brille en tu vida, el que se refleje en tu vida. Pero debo eliminar mi selfie obedeciendo la Biblia. Miren lo que dice Romanos 6:12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. No reine el pecado en su cuerpo mortal. Para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. O sea, lo que nos está diciendo el texto es que no obedezcan a esta naturaleza. No lo obedezcan. No se basen en lo que éste quiere, en lo que éste pide, en lo que éste desea. Dice acá, versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No presenten su cuerpo como instrumento para ejecutar el pecado, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Estamos en un mundo lleno de gente muerta espiritualmente. Gente que vive así conforme conforme este selfie. Pero es el que toca eliminar. Y aquí nos está diciendo el texto cómo hacerlo. Sino que nos consideremos y nos presentemos a nosotros mismos, a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivir de una vida de tal manera que agrade a Dios. Ahora, el morir en la Biblia también significa separación. Cuando Adán y Eva murieron en el jardín del Edén, no cayeron muertos, sino que fueron separados de la presencia de Dios cuando pecaron. Cuando morimos, naturalmente, estamos siendo separados de nuestro ser espiritual, de nuestro ser físico. Esa parte inmaterial se separa de la parte material, así que muerte también significa separación.
Así que Dios me está llamando a que yo use mi cuerpo como instrumento de justicia. ¿Y la justicia dónde está? La justicia está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice lo que es justo y lo que es injusto. La palabra de Dios es la que nos da los parámetros. La palabra de Dios es la que nos da las instrucciones. Así que no solo nos es dada una nueva naturaleza, sino que nos es dado el poder y además nos es dada las instrucciones. Si tú sigues viviendo con este patrón destructivo, conforme a este personaje que está dentro de ti, si yo decido vivir así, ¿tú crees que mi matrimonio va a durar? ¿Tú crees que mi relación con mis hijos va a prosperar? ¿Tú crees que mi relación con los demás va a florecer? ¿Tú crees que mi relación con Dios va a estar correcta? Por supuesto que no. Por eso necesitamos usar nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, pero necesitamos dedicarnos a la palabra de Dios, a conocerla, a aplicarla, a vivirla. Ya tenemos el poder y ya tenemos una nueva naturaleza cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Y obviamente muerte significa separación, como les acabo de decir. Así que nos toca hacer morir esto separándonos de los deseos que este personaje quiere. Cuando este personaje está con lujuria, no le voy a satisfacer los deseos. Cuando este está lleno de ira y quiere agredir a los demás, no le voy a satisfacer sus deseos. Cuando este personaje quiere rechazar a otros por el color de su piel y ser racista, no le voy a satisfacer sus deseos. Voy a ir a la palabra de Dios y voy a decir: oh Señor, tu palabra me dice que todos fuimos creados a tu imagen. Todos somos hechos de una manera maravillosa. Y esa pluralidad y ese multicolor que vemos en la creación refleja tu amor, refleja tu hermosura. Y no voy a ceder a estos deseos del yo, de este yo pecaminoso, guiado por esa naturaleza terrenal que no se asemeja para nada a la nueva naturaleza en Cristo Jesús, que es lo que Dios quiere reflejar en nuestras vidas. Y miren lo que dice Romanos 8:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, o sea, en Cristo, si tú entregas tu vida a Jesús, eres libre del poder del pecado. Y hechos siervos de Dios, ahora ya no eres siervo del pecado, sino siervo de Dios. Tienen por su fruto la santificación. O sea, lo que debe ser evidente en tu vida es que vas santificándote, separándote cada vez más del pecado. Tu vida va siendo cada vez más diferente y entonces ese selfie interior se va a ver cada vez más como Jesús y menos como ese yo pecaminoso. Así que el fruto de la santificación y como resultado la vida eterna. ¡Qué maravilla! El proceso es la santificación, el resultado es la vida eterna. Porque si tú vives conforme a la carne, morirás. Si tú vives obedeciendo ese ser pecaminoso dentro de ti, no tienes vida eterna. No es que sea por obras, pero das evidencia de que no eres creyente, de que Jesús no te ha dado una nueva naturaleza. Pero si tú dices que amas a Dios, entonces tienes que entregar tu vida por completo a Él. Él te va a dar una nueva naturaleza, te va a dar su espíritu y ahora te ha dado su palabra para que tú obedezcas y elimines por completo ese yo y ese ser interior sea reflejado plenamente en Jesús. Todo esfuerzo humano será inútil para eliminar el yo. Todo esfuerzo humano, por bonito, por espiritual, por religioso, por ritualista que se vea, eso no te va a ayudar realmente a eliminar tu yo pecaminoso. Y quiero cerrar con una cita del teólogo y pastor, quien fue el coordinador académico en la Universidad de Oxford en el siglo XVII, quien se llama John Owen. Y me encanta porque dice: ¿estás mortificando tu pecado? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Es esa tu tarea diaria? Excelente pregunta. Dice acá: ocúpate en esto siempre mientras vivas. Nunca dejes de trabajar en ello, jamás. Dale muerte a tu pecado o él te matará a ti. Es mi oración que a través de este mensaje tú hagas la mortificación del pecado la tarea principal todos los días de tu vida, con la nueva naturaleza que Cristo te da, con el Espíritu Santo que te da el poder y a la luz de la palabra que te dice cómo hacerlo día a día. Vamos a orar
y vas a tener la oportunidad de entregar tu vida a Jesús en este momento. Vamos a acompañarlos en esta oración a todos aquellos que están allí en sus casas, a los cuales Dios ha tocado su corazón. Que ustedes saben en su interior que Dios está llamando a que tomen una decisión hoy. Que dejen de vivir a la luz de este ser, de este yo, y empiecen a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a orarle al Señor y a entregar nuestra vida por completo a Él. Padre, te damos gracias por este mensaje que nos ha enseñado cómo eliminar el yo. Gracias por ilustrarnos, gracias por iluminarnos el corazón, gracias por enseñarnos la realidad, la verdad, a través de tu palabra. Hoy me entrego por completo a ti. Hoy creo que Jesús murió por mí, que resucitó de entre los muertos al tercer día para darme vida eterna. Te pido perdón, Señor, me confieso pecador y te pido que me ayudes a vivir en victoria. Gracias por la nueva naturaleza que me das por fe y gracias por el Espíritu Santo que ahora habita en mí para vivir como a ti te agrada. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias y te lo pedimos todo hoy y siempre. Amén y amén. No se pierdan la próxima semana porque vamos a empezar a trabajar pecado por pecado de los que nos menciona aquí Gálatas capítulo 3. Y la próxima semana el pastor Peña va a estar hablando del pecado sexual. Así que no se lo pueden perder. Eliminando mi selfie. Bendiciones. Gracias por acompañarnos hoy. Asegúrate de conectarte con nuestra iglesia. La manera más fácil de hacerlo es enviar un mensaje de texto con la palabra CF Miami al 31 31 31. Nos vemos la próxima semana en CF Internet.